Buenas tardes a las que estáis, a los que estáis. Muchas gracias por estar aquí en los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL, que ya sabéis que organiza la Fundación SESPOL, pero que sois vosotras, las alumnas y alumnos de los cursos y los másteres, las que traéis vuestros temas y exponéis vuestros relatos o vuestros temas que más os apasionan, ¿no? O más os interesan. También sabéis, pero lo recuerdo, que la sesión se va a grabar y luego la subimos a YouTube. Así que, por favor, mantener en principio cerrados los micrófonos. Luego abriremos un turno de palabras y agradeceríamos que tuvierais las cámaras abiertas, activadas, porque así pues el encuentro es un poco más personal y más calentito, más cálido, ¿vale? Os voy a presentar a las dos ponentes. Hoy tenemos dos, a Lucía y a Verónica, que nos van a hablar sobre la revolución sexual de los años 60. Me encanta el tema. Y os voy a presentar, por un lado, Lucía Montealegre Sánchez. Es trabajadora social en continuo aprendizaje y en la actualidad trabaja como coordinadora en un servicio de teleasistencia. Y Verónica Rodríguez Parejo es activista, participante de cualquier movimiento que combata las opresiones y las desigualdades entre los seres humanos, otras especies y el entorno natural. Es madre en crianza consciente y respetuosa, payasa por vocación, activista del humor, con amor por y para la vida. La pasión por la cocina, dice Verónica, que le abrió el camino hacia el descubrimiento de la sexualidad. Estudió sociología y en sus últimas trayectorias profesionales abarcan desde la intervención sociocomunitaria con mujeres, con colectivos de marginados y puesta en marcha en planes de igualdad. Así que, Lucía y Verónica, el espacio es todo vuestro. Cuando queráis, muchísimas gracias a las dos. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar. Voy a compartir el PowerPoint. A ver. ¿Lo podéis ver? Yo ya lo estaba viendo, Lucía. ¿Tienes la primera diapositiva? O sea, Vale. A ver. Vale, ya se ve, ¿verdad? Se ve. Sí, Lucía. Vale. Bueno, pues hemos decidido hacer la tertulia acerca de la revolución sexual de los años 60 porque, bueno, nos pareció un tema interesante, ya que supuso un desafío esta revolución en los códigos tradicionales, en la concepción de la moral sexual, en el comportamiento humano y en las relaciones sexuales. Y, bueno, tanto que es así que hasta el día de hoy las consecuencias de la revolución sexual pues siguen vigentes y en desarrollo. Y por eso nos pareció interesante traer este tema a la tertulia. Y vamos a comenzar en un primer momento haciendo un pequeño contexto histórico de la revolución de los años 60. Continuaremos explicando qué fue la revolución sexual, dónde tuvo lugar y qué supuso, para luego hacer un análisis de los diferentes feminismos que surgieron en la época, para luego hablar de lo que fue la no revolución sexual de los años 60 y terminaremos con unas conclusiones y daremos unas preguntas para generar el debate y hacer una tertulia constructiva. Igualmente, durante toda la tertulia, en cualquier momento si nos queréis interrumpir para aportar cualquier cosa, pues nosotras encantadas. Vale. ¿Ibas a decir algo, Lucía? No, es que estoy intentando, no te escucho muy bien, creo que es mi ordenador, pero ya está, nada. ¿Sí? ¿Me escucháis el resto bien? Se te escucha bajito, Verónica.
pues yo no sé cómo hacerlo porque no tengo otra opción. No sé. Subiremos el volumen, pero intenta poner tú el volumen ¿Está también bien o no? muy bajito. Lo tengo al máximo. Sí. Verónica, Dale. A ver. ¿no tienes manos libres? En plan los cascos con el micrófono. No. Ay, No vale. tengo, o sea, no, porque es peor eso, ¿no? A veces se oye mejor. Prueba a ver, Verónica, no sé. Es que no tengo auriculares. Es que estoy aquí de repente en casa de mis padres, que me he tenido que venir porque estaban un poco malitos y no tengo muchas cosas. Y auriculares no tengo. Te escuchamos, A ver, aunque sea Venga. bajito. Si te acercas o no pones nada como que te tape el micrófono, igual te podemos escuchar. Pero sí, es que me parece rarísimo porque antes me escuchabais mejor, ¿no? Sí, bueno, Se habla ha un escuchado poquito la voz. alto y como estamos en silencio, yo creo que te podemos oír, Verónica. A ver. Ahora mejor. Igual. Bueno, igual. Vale, pues nada. Lo siento. No. Bueno, a ver, en un primer momento queríamos hacer así como un enmarque hacia el contexto histórico de la revolución sexual de los 60, centrándonos sobre todo en Estados Unidos y bueno, y un poco en el mundo occidental, pero sobre todo en Estados Unidos, que fue donde surgió. Bueno, en principio hablar de los años 60 conlleva hablar de rebeldía, de excentricismo, de transgresión, porque, bueno, pues porque fue un año así como de mucho movimiento social, mucho movimiento cultural y por primera vez el colectivo de jóvenes como que se manifiesta con reivindicaciones como sujeto político, cosa que no había pasado hasta ese momento, ¿no? Bueno, sobre todo por la crítica hacia el capitalismo que jerarquizaba los privilegios del hombre blanco, sobre otras opresiones como era, bueno, sobre otras personas, razas, países, etcétera. Y también estas reivindicaciones se extendían, esta crítica se extendía sobre todo hacia el modelo tradicional. No sé si os fijáis, aquellas películas de los años 60, la típica familia americana, bueno, pues muy tradicional, padre, madre, con 2 hijos, 3 hijos, así como muy puritanismo, ¿no? Basado un poco en el puritanismo. Bueno, pues sobre todo era la crítica hacia ese modelo familiar. Si no me escucháis bien, ¿me interrumpís? ¿O no? Guay, Sí. vale. Vale. Bueno, la figura era el hombre, marido, sustentador, con posibilidades de tener relaciones extramatrimoniales y una mujer abnegada, que todo lo perdonaba y bueno, y que realmente no tenía una independencia ni reconocimiento social, ¿no? De ahí surgen, bueno, pues en Estados Unidos, que es donde surgió principalmente, digamos que este movimiento colectivo de jóvenes eran sobre todo los hijos y las hijas del gran sueño americano, ¿no? Que comenzaron a cuestionarse el estilo de vida, pues materialista, capitalista, de sus progenitores y el estado de bienestar en sí, ¿no? Entonces, hubo un boom, sobre todo del colectivo de jóvenes relacionado con el rock and roll, el cine sin censura, drogas, música, bueno, pues la cultura, ¿no? Hubo ahí una mezcla de todo. Y el lema que llevaron a cabo era hacer el amor y no la guerra, sobre todo para empezar con las reivindicaciones hacia las relaciones personales de una forma diferente, ¿no? Y sobre todo hacia las relaciones sexuales. Vale. La anterior, Lucía. Vale, como curiosidad al lema de Haz el amor y no la guerra, decir que los activistas radicales Penélope y Franklin Rosemont pues popularizaron este lema y fue en 1965, el Día de la Madre, que imprimieron pegatinas
y PIN y lo repartieron y fueron ellos los propulsores de este lema. La anterior, esta. La anterior, la del muro de Berlín, bueno, por contextualizarlo a nivel occidental, ¿no? El contexto más. Bueno, el contexto donde se lleva a cabo la revolución sexual, pues el contexto mundial realmente es de la Guerra Fría, entonces estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Que no era fácil a lo mejor llevar a cabo ningún movimiento social reivindicativo que no fuese paliado con, bueno, pues con las armas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto aquí el muro de Berlín porque es verdad que simboliza un poco la separación occidental de aquella más tradicional, más de la zona del este, ¿no? Y bueno, y se denominó la cortina, no sé si lo conocéis, que se denominó la cortina de hierro para hacer esa separación, primero ideológica, ¿no? Y luego también física. Y de ahí que se construyera, o sea, de que existiera el muro de Berlín, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Vale, luego, bueno, es que yo no puedo pasar la diapositiva. Muchas gracias esto. Vale, por seguir situando un poquito, hemos cogido así como, bueno, anécdotas o acontecimientos relevantes para enmarcar un poco en qué contexto tuvo lugar esta revolución social, porque nos parece importante hablar de qué momento histórico vivían, ¿no? Bueno, pues para poder entenderlo. Y nos parece muy importante hacer alusión a una huelga que fue la primera protagonizada por mujeres y era una guerra a favor de la paz y en contra de las armas nucleares realmente, porque bueno, también en este contexto se estaba dando pues la guerra de los misiles, la guerra de Vietnam y todo esto. Entonces, bueno, pues nos parecía importante hacer mención a esto, ¿no? Que fueron las mujeres, 50.000, pone el dato aquí, 50.000 mujeres las que llevaron a... Vale, y luego también, porque uno de los... ¿Me escucháis bien? Sí. Perdón. Bueno, que uno de los lemas también que estaban dentro de las vindicaciones del colectivo que comenzó esta revolución sexual era sobre todo la vuelta y la importancia a la tierra, ¿no? La conciencia medioambiental. Entonces, ha desaparecido lo que ponía aquí, no sé. Lucía, si te das cuenta, no está el escrito. Bueno. ¿Ahora? No aparece. No. ¿Celebración del primer día de la Tierra? Sí, eso era. ¿Sí que aparecía? Sí que lo vemos. Vale. Bueno, pues este es otro hecho relevante que creíamos que era importante enmarcar, que es el día considerado el primer día de la Tierra. Bueno, pues sobre todo para concienciar a la cultura joven, desde la cultura joven para concienciar de los problemas medioambientales, ¿no? Por todos los excesos, por el tema de las guerras, bueno. Y se adoptaron prácticas a partir de aquí, pues como pone ahí, del reciclaje, de ganadería orgánica, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que para enmarcar todo, el colectivo no solo perseguía una revolución sexual y romper con la normatividad relacional, sino también tenía todo un pack de vindicaciones que tenían que ver con el medio ambiente, con la paz, bueno, pues precisamente a propósito del contexto histórico que estaban sufriendo. Y nada, y ahora vamos a poner un pequeño vídeo, si nos importa, para mostrar un poco este contexto histórico, porque es verdad que es difícil contextualizar algo tan amplio, ¿no? Y para que tenga sentido el por qué y de qué manera se dio esta revolución, ¿vale? Venga.
Vale, bueno, pues en medio de todos estos cambios sociales surge lo que es la revolución sexual de los 60, también conocida como la liberación sexual. Esta revolución, bueno, la que hemos traído a la tertulia es, como hemos dicho antes, todos los hechos que ocurren a mitad del siglo XX y vamos a hacer hincapié en el mundo occidental. Tiene sus inicios en la década de los 60, pero su máximo apogeo es en los 70 y en los 80. Un segundo. Entonces, la revolución sexual fue el movimiento que partió de la juventud y hace crítica a las relaciones personales normativas en ese momento y reivindica nuevas formas de relacionarse afectivamente, sexualmente, y comienza como una revuelta social, pero se convierte en algo que tiene lugar en todos los sectores, en el arte, en el cine y en la música. Cultural. Vale. Entonces, esta revolución supuso desterrar muchos mitos acerca de la sexualidad. Por primera vez se desvincula la reproducción de la sexualidad y se da importancia al placer en las relaciones sexuales. La virginidad se desecha por ser un mito y algunos activistas difunden el mensaje de que la virginidad les produce cáncer y la necesidad de vacunarse ante la virginidad. Hay un fuerte impulso acerca de los centros de planificación familiar y hay una lucha fuerte a favor del aborto. Y en medio de esta revolución y como icono de la revolución sexual aparece la píldora. Pincus y John Rock fueron los creadores de la pastilla, de la píldora, de la pastilla que salió al mercado, que salió en el 18 de agosto de 1960. Pero fue gracias a la enfermera Margaret Sanger y una activista, su compañera activista bióloga Catherine McCormick, que realizan una colecta para recaudar dinero para que se lleve a cabo la investigación de una pastilla anticonceptiva. La primera píldora que se lanza al mercado tiene el nombre de Novi y, como dije, es el 18 de agosto de 1960. Pero es en 1954 que Pincus realiza uno de sus primeros estudios en Massachusetts, en un hospital con 16 mujeres con trastornos psicóticos. Lo que hace, no solamente les administra la píldora para ver qué produce en el proceso de ovulación, sino que también se les corta el útero para comprobar la combinación de la píldora y en el proceso de ovulación.
Hay varias fuentes. Una de las fuentes dicen que no se presentaron personas en Estados Unidos para llevar a cabo los estudios y otras dicen que no se permitía, pero en lo que coinciden es que se llevó a cabo un ensayo con más de 800 mujeres en Puerto Rico y en Haití. Y entonces, antes de sacar la píldora al mercado. Y una parte del feminismo, aquí esto produjo controversia porque un sector de mujeres estaba a favor de la píldora porque para ellas suponía disfrutar del placer sexual sin tener que preocuparse por quedarse embarazadas. Pero había otro colectivo que decían que para que una mujer tomara la píldora, otra había sufrido un proceso de experimentación. Claro, y sobre todo que que llama la atención que las personas con las que estaban experimentando, las mujeres con las que experimentaban, no eran estadounidenses, eran siempre personas de, bueno, pues de Sudamérica, de Centroamérica, etcétera. Entonces, bueno, pues. Sí, hay una periodista especializada en género, además que habla sobre, porque la píldora tiene. Hubo una controversia porque la vendieron como un icono de la revolución sexual de los 60, como una revolución para el placer femenino y para la planificación familiar, pero también se habla de que fue realmente una política regulacionista porque interesaba a la sociedad que a la sociedad se le tuviera menos para acceder al mercado. Ay, perdón, que estoy nerviosa. Interesaba que para acceder al mercado las familias fueran más pequeñas para que consumieran más. Entonces, hay controversia entre si realmente lo hicieron para. Control de natalidad. Eso para seguir manteniendo el estatus y del estado del bienestar que se había creado, ¿no? Y ahí empieza realmente el patriarcado, el capitalismo, todo este conjunto que va unido para mantener los privilegios del hombre por encima de todo. Entonces, bueno, pues en verdad la controversia venía porque la píldora nos la vendían como que era una liberación hacia la mujer que podía controlar su propio placer, que podía controlar bueno, pues la reproducción realmente y en verdad pues no era así, era todo un mecanismo de control, otro más por parte del Estado, ¿no? Para mantener los privilegios. Perdona, Lucía, te he interrumpido, pero porque sí. que. Gracias. Y luego también otra de las consecuencias que tiene la revolución sexual es que se denuncia la sexualidad hecha por y para varones. Aquí tiene mucha relevancia el informe Haidt, que lo crea la sexóloga alemana Serge Haidt, que realiza un estudio acerca de la sexualidad femenina. Hasta entonces nadie se había interesado por saber qué pensaban las mujeres acerca del sexo ni qué significaba para ellas. Entonces, Serge Haidt, durante 4 años, a través de diferentes organizaciones femeninas o poniendo anuncios en diferentes plataformas, a las mujeres de Estados Unidos les hace llegar un cuestionario donde recopila diferentes preguntas que es en los que se basa a la hora de hacer su estudio. El informe Haidt fue revolucionario porque hasta entonces en la sociedad tenía la concepción freudiana de que el orgasmo femenino clitoriano era inmaduro y el correcto era el orgasmo vaginal. Entonces ella lo desmonta por completo. Desmonta también la idea de que para la mujer no es difícil tener un orgasmo y que además no hace falta una relación sexual con penetración, que ellas mismas a través de la masturbación lo pueden lograr. Entonces, y también realza la importancia del clítoris para el placer femenino, que esto ahora mismo es muy normativo, pero en la época ella hizo especial hincapié en esto porque no. Claro, sobre todo porque se relacionaba el sexo al placer, no al contrario de lo que venía
estipulando la norma, ¿no? Que era el sexo relacionado con la reproducción. Entonces, esa desvinculación fue un boom en esa época, ¿no? Decir que el placer también es femenino era algo muy político, porque sacaba lo privado hacia afuera, hacia un contexto público. Entonces, era realmente revolucionario, que ahora a lo mejor nos parece que es como muy normal, pero bueno, yo creo que gracias a eso ahora podemos decir que es normal, ¿no? Y que es un derecho y que la mujer sea dueña de su propio placer es lo sano realmente, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, que no sé si lo ha dicho Lucía, pero algunas de las que estás presentes, si quieren aportar o si tienen más información o si les apetece decir algo a propósito de lo que estamos diciendo, que seáis bienvenidas, que os sintáis con toda la libertad, que en verdad ni ella ni yo somos expertas del tema, o sea, hemos indagado, pero es verdad que estábamos muy nerviosas porque como a veces no controlas el tema al dedillo, ¿no? Como que te crea inseguridad a la hora de poder exponerlo para el resto de las personas, pero en verdad ayer lo que hablábamos era de compartir información, de compartir conocimiento, de compartir cuidado, de compartir, bueno, pues eso, sabiduría un poco, ¿no? Y de que nosotras no tenemos todo el poder de la información, no sabemos de... Aunque hayamos estudiado sobre el tema, no somos especialistas. Entonces, si queréis, que os sintáis con toda la libertad de poder interrumpir y de aportar, porque en verdad el feedback está guay. Así que nada, dicho esto, te dejo, Lucía, que te estoy interrumpiendo. No, no te preocupes. Bueno, y curiosidades acerca del informe Haidt, pues fue uno de los libros, ensayos científicos que más vendió en la época. Se vendieron un total de 50 millones de copias, se prohibió en 9 países y la comunidad científica lo criticó porque decía que era una tesis que le faltaba sustento, pero realmente es una tesis que se puede leer como abstrayendo las gráficas y demás. Es una tesis que se puede leer también como un catálogo de comportamientos sexuales e historias relacionadas con las mujeres y hablando de su propia experiencia y una experiencia sincera. También una de las consecuencias de la revolución sexual fue que se planteó abiertamente el tema de la atracción sexual entre mujeres. Como datos curiosos, decir que se hizo una marcha desde Christopher Street hasta Central Park y esa se convertiría en la primera marcha del orgullo gay de la historia. Luego, esta marcha se produjo a la vez en diferentes ciudades, en Los Ángeles y en Chicago. Y luego, al siguiente año, se sumaron Londres, París y Estocolmo. También el Día del Orgullo, cada 28 de junio, también tiene sus inicios aquí, porque lo que se inició como, en sus momentos era se inició como una redada a los locales más frecuentados por el colectivo LGTB. Y hoy en día es lo que conocemos como el Día del Orgullo. Pero también la revolución sexual... No, que quería apuntar que se hizo más visible el tema de bueno, como que el colegio gay estaba dentro de la norma, estaba mejor visibilizado, o sea, mejor aceptado y más visibilizado, pero el colectivo de lesbianas tenía una estigmatización o estigma social tremendo. Entonces, de ahí que surgiera un poco, que aprovecharan, ¿no? O sea, aquí todas las movilizaciones que había, pues que aprovecharan también para salir un poco y visibilizar pues ese colectivo. Vale. Pero la revolución sexual también trajo consigo la proliferación de productos que trataba a la mujer como un objeto sexual o un objeto de consumo, además disfrazados de un falso progresismo y picardía. Alicia Puleo dice que la década de los 60 fue el momento en el que la sociedad comienza a tematizar la sexualidad como un lugar de relación personal, incluso una salvación para el ser humano.
pero también señala que las esperanzas se empiezan a truncar por los egos patriarcales que adquiere esta revolución sexual. Porque en revistas como Playboy y Penthouse nacen aquí en los 60 y la industria de la pornografía, como la conocemos en la actualidad, pues tiene sus inicios, o sea, la pornografía ya existía de mucho antes, pero se comienza a normalizar y tiene el boom en esta revolución sexual de los 60. De hecho, las revistas se hacen mucho para que los soldados en la guerra de Vietnam y no sé qué, pues estén como con esa satisfacción del placer cubierta, ¿no? Digamos, por el estar lejos de poder mantener relaciones sexuales. También es un dato ahí importante. Al final no deja de ser el protagonista de la relación sexual no deja de ser una mirada bastante masculina. Bueno, y Gloria Steinem fue una periodista y se infiltró en la mansión Playboy porque, como conejita, Playboy, ella pretendía documentarse para hacer un artículo y con esto dio a conocer las condiciones en las que se encontraban en la casa estas mujeres y las demandas que recibían por parte de las personas que iban, bueno, de los hombres que iban, y comúnmente estaban siempre al borde de la ley. Y gracias a este artículo ella se convirtió en una de las principales voces feministas. Vale, ahora vamos a hablar un poco pues de la revolución sexual, pero con una perspectiva más feminista, y porque en verdad sí que esta revolución sexual estaba teñida de cierto carácter libertario pues eso, hace el amor y no la guerra, pero en el fondo la mujer realmente no estaba incluida en ese hace el amor y no la guerra, de una manera, bueno, de la misma manera que lo estaba el hombre, ¿no? Porque era así. Entonces, en verdad los movimientos feministas, o sea, no hay un único movimiento feminista y por aquel entonces pues se estaba empezando a mover la segunda ola de feministas que comenzó realmente con las ideas de las sufragistas del siglo XIX, ¿no? Pero poco a poco este movimiento feminista más liberal que bebía de aquellas sufragistas que luchaban sobre todo por la igualdad en el trabajo y por el derecho al voto, bueno, pues pasó a necesitar otras reivindicaciones que tuvieran que ver con el cuerpo, con el propio placer, con su propia, bueno, con otras libertades que estaban siendo oprimidas y violentadas por el sistema. Pero sí que es cierto que este movimiento pues, se fue disgregando dentro del propio movimiento porque no estaban del todo de acuerdo pues, la formación propia de las personas que estaban dentro, ¿no? Y una de las causas que provocaba esta disgregación dentro del propio movimiento feminista pues fueron sobre todo la lucha por los derechos reproductivos, como era el aborto, ¿no? Y más tarde también el movimiento LGTB, sobre todo concretamente desde el colectivo de lesbianas. Entonces, este despertar de todas estas reivindicaciones sí que venían bebiendo de aquellas sufragistas y supuso sobre todo el cuestionar el papel de la mujer, ya más allá pues del acceso al mundo laboral y del derecho al voto. Sobre todo se querían centrar en intentar sacar de lo privado, o sea, intentar sacar lo privado hacia lo público, ¿no? Para hacerlo político realmente, ¿no? Para atacar realmente al sistema patriarcal, ¿no? Porque no era solamente que no tuvieran acceso al mercado laboral, no era que no pudieran votar, sino que había todo un sistema estructural de base que les permitía, pues tener los mismos derechos, acceder a los mismos derechos que tenía un hombre, ¿no? Y pasa si quieres la diapositiva, Lucía.
Bueno, y de aquí surgen pues las dos posiciones más evidentes en aquella época, en los años 60-70, que son el feminismo liberal por un lado y el feminismo radical. Este feminismo liberal, como he dicho antes, sí que estaba basado en la doble sexual, que al final era un mecanismo de diferencia entre la mujer, ¿no? En cuanto a derechos sexuales, esta doble moral era sobre todo hacia la promiscuidad masculina, ¿no? Que estaba aceptada, normalizada y además representaba éxito social, ¿no? Sin embargo, la promiscuidad femenina pues estaba mal vista, incluso perseguida y bueno, y se limitaban pues a la prostitución, a la pornografía, a ser amantes de aquellos hombres más promiscuos, en fin. Bueno, pues el feminismo liberal que bebía de aquellas sufragistas sí que desvinculaba sobre todo la sexualidad a la reproducción, de ahí que surgieran las manifestaciones que hemos visto antes, sobre todo por el derecho al placer femenino, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho antes del derecho a favor del aborto, el movimiento a favor del aborto y del colectivo LGTB. Y luego, por otra parte, en verdad, el feminismo radical se fue formando a partir de este feminismo liberal. Aquellas personas que criticaban pues el tema del aborto, el tema de prácticas sexuales transgresoras como la prostitución o la pornografía, porque las consideraban en verdad bueno, pues que seguían perpetuando la opresión y la violencia hacia las mujeres. Entonces no estaban de acuerdo con esas reivindicaciones en concreto y se desvincularon un poco de este feminismo liberal pasando a llamarse feminismo radical, que sobre todo sus reivindicaciones tenían que ver con desmontar el patriarcado, porque una vez que se desmontara el patriarcado, pues se acabaría la desigualdad, según el feminismo radical. Y a partir de aquí, pues tenemos... Bueno, sí que atentó sobre todo contra la pornografía y la prostitución, con políticas muy activistas y de hecho se formó el Frente Feminista Radical para combatir precisamente la pornografía y la prostitución. Tenemos aquí a Kate Millett, que fue una de las representantes del feminismo radical y una escritora muy influyente de la época, y en realidad ella pone de manifiesto sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, pues lo que tiene que ver con la crítica hacia el sistema capitalista, patriarcal, y realmente ella también criticaba esta nueva normativa sexual que se daba gracias a esta revolución sexual, ¿no? Porque la revolución sexual en verdad venía a decir libérate y haz el amor con todo el que te dé la gana a ti, pero en verdad era una normatividad que para la mujer pues estaba encubierta, ¿no? No era realmente libre. Y bueno, era pues eso lo que dice ella, una liberación a medias de la mujer, ¿no? Porque al final, como surgieron la pornografía, la prostitución y todas aquellas prácticas sexuales relacionadas con el colectivo LGTB, pues el feminismo radical y sobre todo Kate Millett decía que toda esta industria al final era una cosificación más del cuerpo de la mujer, una mercantilización del cuerpo a favor del propio sistema, ¿no? Y otra de las representantes así más características de este movimiento fue... ¿Sí? Ah, no sabía si. Fue Firestone, que afirmaba, bueno, pues esto que pone aquí, ¿no? La mujer era la clase esclava que mantenía la especie para liberar a la otra mitad para los negocios del mundo, ¿no? Como, bueno, pues al final la mujer es la que está ahí sosteniendo todo el sistema para que el hombre se pueda liberar sexualmente, ¿no? Ella sobre todo no atentó, sino que reivindicaba sobre todo el papel de aquellas mujeres que se consideraban liberadas o que habían comprado
esta nueva revolución sexual, esta nueva normatividad sexual, pero que en el fondo pasaban a convertirse en las amantes de hombres casados, ¿no? Y estos hombres casados, pues dependían un poco de ellas, pues simplemente por los favores sexuales, porque en verdad no tenían intención de, pues de tratarlas de igual manera que podían tratar a sus mujeres o de igual manera que podían tratar a un hombre. Entonces, pues la revolución sexual realmente no era recíproca, o sea, no era en igualdad de condiciones. Y eso, y encima luego, por otro lado, separaba a aquellas mujeres que se consideraban liberadas y que en el fondo eran las amantes, y a aquellas otras mujeres que eran las casadas y que se consideraban que no eran abiertas, que eran unas reprimidas, que no estaban a favor de esta libertad sexual, pero que al final como que tenían que tragar con el conocimiento de causa porque sabían que sus maridos eran muy promiscuos, ¿no? Pero bueno, pues era lo que se supone que tenían que hacer por haberse casado con ellos, ¿no? Y sí, ahora no sé muy bien. Bueno, y luego hemos querido hacer hincapié sobre todo en esta no revolución sexual a propósito de este feminismo, de estas corrientes feministas, ¿no? Porque es verdad que el feminismo tuvo también mucha influencia en esta revolución sexual, pero la influencia que tuvo fue para para visibilizar esta dimensión patriarcal de la revolución, ¿no? Sobre todo hacia la mujer y hacia el hombre, claro, pero sobre todo hacia aquellas mujeres que se consideraban liberadas, liberales y que habían entrado dentro de esta nueva normativa. Entonces, lo hemos denominado la no revolución sexual, precisamente por esa pseudo-liberación femenina, que en verdad tenía mucho que ver con la visión masculina heteropatriarcal, que no dejaba que la mirada la seguía teniendo puesta en la opresión y la humillación hacia la mujer, a lo mejor de una manera no tan violenta o tan explícita como antes, ¿no? Aquí se empieza a vislumbrar la violencia más sutil, más estructural, no tan real y física, sino que pues tiene que ver con la humillación o la opresión, pues por ejemplo de tener muchas amantes, pero a la vez tener una mujer en casa que es la que sostiene todo, en fin. Y luego la imagen como mujer objeto, o sea, el cuerpo de la mujer como objeto sexual al servicio del placer masculino, que eso seguía estando presente. Y quería decir sobre todo que había como un boom de, no era un boom, era como una tónica dentro de las propias reivindicaciones de esta revolución sexual, que era transgrede la norma, ¿no? Transgrédela y sé libre y sé provocativa, pero desde ahí, desde la mirada masculina, o sea, donde el hombre al final era el que se beneficiaba realmente de esta transgresión, de esta provocación. Entonces, pues al final sigue siendo un poco más de lo mismo que tenemos hoy, un poco con la misma mirada masculina, ¿no? Pero que ahí empezó a surgir sobre todo este feminismo que contemplaba, que le decía a la mujer, oye, que estamos aquí, no compres esto porque está teñido de falsa libertad. Pues las conclusiones así a las que llegamos a nivel de esta liberación sexual para la mujer, pues que hemos enmarcado aquí, que consideramos que son las más importantes, es que sí que es verdad que hubo un cambio de pensamiento en las maneras de tanto de pensar como de vivenciar la propia sexualidad, pero evidentemente no fue la misma ni fue igual esa revolución para hombres que para mujeres, ¿no? De hecho, el feminismo radical pues cuestionaba esto, ¿no? La doble moral, lo normativo y al final realmente
lo que criticaba era sobre todo aquellas prácticas sexuales que estaban basadas en la transgresión de la norma, pero que también tenían mucho que ver con las relaciones de poder realmente, ¿no? Como son la prostitución, la pederastia o la violación, y que como que se normativizaron al final, ¿no? por esta liberación sexual, pero que realmente pues para el feminismo radical pues no la consideraba válida, ¿no? Como parte de la lucha feminista, porque seguía oprimiendo a la mujer. Y bueno. Sí, también la revolución sexual se consideró, la mujer deja de estar reprimida sexualmente, comienza a tenerse en cuenta su placer, pero se lleva al otro extremo, se la considera un objeto sexual y no desde la libertad y el respeto, sino desde una visión exclusiva masculina, desde una visión inferior, degradante y donde se crea una desigualdad. Sí, bueno, a mí se me ha olvidado decir que, aunque sí que es verdad que la revolución de los 60 y la revolución sexual no supuso una libertad real para la mujer o en las relaciones heterosexuales, donde el sexismo seguía oprimiendo desde el género masculino, ¿no? Pero sí que lo hizo, por ejemplo, en relación al cuerpo de la mujer. Ahí sí que hubo una conciencia totalmente diferente y sí que hubo una ruptura realmente de cómo se venía vivenciando la sexualidad hacia una misma, ¿no? Hacia el cuerpo de la mujer. Porque sí que ahí se produjo una liberación y un cambio. Ahí sí que... bueno, pues la mujer comenzó a mostrar o a hablar de masculinidad, de masturbación sin tanto problema. Es verdad que se tornó, sobre todo entre los colectivos de ellas mismas, ¿no? Porque sí que en ese momento había mucha fluidez para que hubiese movilizaciones y hubiese grupos donde se podía hablar sin ningún problema, y sobre todo grupos de mujeres, ¿no? Entonces, pues se comenzó a hablar de una manera más sana, más libre y más abierta sobre, pues, la relación que venía teniendo la mujer con su propio cuerpo, con el placer. Pues yo qué sé, se hablaba de la menstruación, de la masturbación. Entonces, es verdad que no terminó de calar o que no fue realmente una liberación sexual para ella, pero sí que a nivel corporal y en la relación con su propia sexualidad sí que hubo un cambio de pensamiento y también un cambio social, ¿no? Porque sobre todo eso, el poderlo hablar y cuestionar en un ámbito público, que saliera de lo privado y bueno, y fomentar un poco esa escucha y esa sororidad entre ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Luego, a ver, queríamos plantear, que no sé si ha ido muy rápido. ¿Está bien? Hola. Hola, Ana. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí, hola. No, pues sí, hola. Me ha gustado mucho la tertulia de hoy, me parece que estuvieron muy preparadas, me aportaron muchísimo, no conocía tantos nombres de mujeres que han aportado, no conocía a Gloria Steinem, no conocía a Firestone, muy interesante. Quería como también hacer una recomendación de un documental en Netflix que se llama El sexo en pocas palabras, no sé si lo conocen, y hay un episodio que es sobre anticoncepción, entonces explican todo lo que ustedes dijeron sobre la píldora, por qué en los hombres no funcionó la píldora, los experimentos que hicieron con mujeres de Latinoamérica, bueno, todo muy bien resumido, son episodios de 20 minutos, entonces de todos los temas, hay de fantasías sexuales, de atracción, bueno, de un montón de cosas. Y ya lo otro que yo quería decir era que cuando tú estabas hablando de la cosificación, se me vino a la cabeza inmediatamente Marilyn Monroe. Me parece que es el ejemplo perfecto de cosificación. Y fue una mujer muy solitaria,
fue una mujer con enfermedad mental, una mujer que se sintió muy sola toda su vida, una mujer a la que la juzgaban duramente porque se metió con el presidente o con el hermano del presidente, no recuerdo cómo fue, pero en las películas se sexualizaba muchísimo y entonces yo la veo ahí reflejada en ella y como ella terminó fue pues muy triste. Y lo otro era que seguimos en lo mismo. Hay ejemplos que tenemos en la actualidad de mujeres que las cosificamos también. Por ejemplo, Britney Spears, pasó lo mismo con ella. O sea, también la cosificamos y como terminó ella también con una enfermedad mental. Entonces, o sea, son dos mujeres que yo veo que es un ejemplo muy bueno para ver cómo terminan mujeres que el sistema las atrapa y las atrapa completamente y terminan muy mal y ellas mismas se cosifican y es como una interiorización de la cosificación. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con el feminismo radical del que ustedes hablan. Y muchísimas gracias, muy buena la tertulia. Hola, chicas. Gracias a ti, Bonita. Ay, Pues, perdona, Sonia, nada, ¿no? nada, ¿no? Que como estamos todo el rato con amagos de problemas técnicos, pues bueno, pero aún así que me alegro, os he visto a mitad de tertulia un poquito más tranquilas y que lo habéis podido disfrutar un poquito más. Y yo os agradezco, me parece un tema muy, muy chulo y así que me ha gustado. En cuanto a lo que preguntáis, como si creemos que sí que fue una liberación o que no, o que yo creo que como todo y como todos los movimientos sociales y en este caso todas las olas del feminismo, ¿no? Se consiguen logros, se avanza en algunos aspectos y luego hay pues otros sectores o el sistema en general pues tiene otros logros de manipular de alguna manera o desprestigiar lo que se ha conseguido, ¿no? Pues en este caso, por supuesto que lo que planteabais, bueno, pues sí que se empezó a, bueno, se reconoció la sexualidad femenina, que no es poco. Luego, que la utilizaron, que se nos cosificó, que se nos, bueno, pues sí. Entonces creo que fue un avance, pero como hoy en día, ¿no? Como la cuarta ola del feminismo, pues el capitalismo también se ha apoderado en parte. Para mí no deja de ser menos válida, no le resta importancia, pero bueno, como todo. Y quería haceros unas recomendaciones de series que a mí me gustaron bastante, además que he estado pensando como toda la charla en estas, porque no sé si conocéis Miss América, está... Uy, que se me va a apagar el ordenador. En Amazon, ¿no? Está en Prime o algo así en Amazon Prime. Eso es, de Prime. Está Es muy ambientada buena. en esta época y además Gloria Steinem, se les representa, se ven a todas ellas, o sea, está basada en hechos reales y se ve un poco como todo el movimiento social y político del feminismo en estos años en Estados Unidos. Y toda esta parte de los debates internos del feminismo o de los diferentes, cómo se empieza a separar, ¿no? En diferentes ramas y cómo hay puntos en común también donde se unen y la verdad que me gustó. Y luego está esta otra parte de, bueno, está basada en realidad... ¿Cómo se llama? ¿Perdona? ¿Cómo se llama? Perdón. Sí, ¿Cómo os se llama? escribo, las que os voy a decir ahora os escribo en el chat, ¿vale? Esta es Miss América. Está basado en la enmienda por la igualdad de derechos que se estuvo como en ese año, tenía cada estado que ratificar o no, bueno, yo no soy muy experta tampoco en el tema. Y luego todo un movimiento de amas de casa, que la otra protagonista es Phyllis Schlafly, o no sé cómo es, muy curioso, que es como todo un movimiento que reivindicaba como decías tú, la familia conservadora, bueno, un poco eso, así que me parece muy curioso que os puede gustar. Gracias, me las apunto. No conocía ni Miss América y también la que dijiste, Ana, de Sexo en pocas palabras, también me la apunto, que no las conocía. Y la otra, así que relacionada, que os lo escribo también, es Good Girls Revolt, que es también basado en hechos reales en un grupo de trabajadoras de un periódico que no sé cómo se llamaba porque en realidad en la serie tiene otro nombre, en la que no les permitían, o sea, los reporteros eran ellos, ellas eran documentaristas, no sé cómo les llamaban.
Es decir, documentalista. ellas hacían el mismo trabajo de investigación, pero firmaban los artículos ellos. Y hubo todo un movimiento para, bueno, la podéis ver, pero es un poco como contra eso. Y ahí me gustó mucho ver que lo ambienta en esa época y se ven también estos grupos de autoconocimiento, de exploración sexual, de grupos de mujeres que se juntaban a hablar de diversos temas y se proponían, pues, vamos a vernos los genitales con un espejo. O sea, toda esta parte también se aprecia un poquito. Sí, lo que sí es cierto es que es verdad que a lo mejor no fue como un inicio, una tentativa de revolución sexual realmente para la mujer, pero sí que a nivel de espacios donde ellas se sintieran con la libertad de hablar, de que, bueno, pues de eso, de sacar lo privado, ahí, o sea, sí, se dio muchísimo, o sea, gracias a toda esta revuelta y todas estas movilizaciones, pues sí que consiguieron eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inició un poco, ¿no? Porque el tema de las movilizaciones sociales era como cada día había una, reivindicando todo. Entonces, bueno, pues está guay. Sí. Toda esa... Bueno, chicas, yo os agradezco un montón el feedback y que hayáis estado ahí tan presentes. Violeta quería hablar, así que me callo. Iba Maritza antes. Dale, Maritza, y luego voy yo, ¿vale? Hola chicas, muchas gracias por la tertulia, fue súper interesante. La verdad que es un temazo porque en los años 60 fue como que las puertas abiertas hacia la sexualidad, así que tenemos que mirar mucho allá para poder entender lo que estamos viviendo ahora mismo. Como ustedes bien habían dicho, que me gustó mucho el tema de lo que decía el feminismo radical, de que obviamente había una doble, como sí, era una doble moral, de que sí estamos todos liberados, pero al fin y al cabo era como más para la liberación masculina que la femenina, porque como dijeron que se separaban las mujeres liberadas, las amantes de, y las amas de casa o esposas, las mujeres buenas, como es por decirlo así. Y la verdad que aunque como lo mostraron, seguía siendo una sociedad súper machista, en la que obviamente todo se centraba para el beneficio masculino, siento que este camino era necesario para que ya se empezara a hablar un poco de la sexualidad femenina, y a pesar de que siempre estamos por debajo de la fuerza masculina, pienso que todos estos pequeños pasos, se hizo el camino para estar hoy en día, porque personalmente pienso que hoy en día la sexualidad es más femenina que masculina, porque nosotros ya estamos como que hablando de esto, dando voces, haciéndonos como un poco de ruido para que nos hagan caso, mientras que tengo la percepción que en el lado masculino pues se están quedando atrás y se quedaron en la revolución sexual de los 60. Entonces pienso que sí, que la verdad que entender esta época es muy necesaria para poder entender la revolución que siento que estamos viviendo hoy en día. Así que muchas gracias por traer esta claridad ahora mismo de revolución sexual femenina, y ha sido súper interesante y muchas felicidades. Hola, ahora sí, ahora voy yo. ¿Me oís bien, no? Sí. Vale, me ha gustado mucho la tertulia. Es verdad que, Lucía, dices que te has puesto nerviosa. Yo en mi tertulia estaba también cagada, o sea, porque además es como una sensación súper rara hablarle al ordenador y tal, pero lo habéis hecho súper bien. El tema me ha parecido súper interesante. No sé quién lo ha dicho antes, pero como que estabais súper documentadas, eso se ha notado también. Y os habéis complementado la una a la otra, que eso está muy guay también, que se nota en plan que hay compañerismo. Y a mí me parece un tema súper importante el que habéis escogido, primero porque creo que la historia la tenemos que conocer para repetir lo que nos interesa y no repetir lo que no nos interese, pero me parece especialmente interesante porque la historia, muchas veces entendemos la historia de lo masculino como la historia universal, y vosotras habéis venido a decir aquí que esa no es la realidad,
que sí, que la revolución sexual de los 60 fue, o sea, fue muy importante incluso para las mujeres, pero que todos los avances de lo que se habla y toda esa libertad y toda esa maravilla realmente fue cosa más para los hombres que para las mujeres. Entonces no entendamos que la historia masculina es la única y la universal cuando nosotras siempre hemos tenido que ir un poco por detrás, ¿no? Entonces, que lo hayáis como remarcado y que hayáis hablado específicamente del femenino, me ha parecido súper guay. Bravo. Pues sí, porque al principio yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar, si tú, bueno, en cualquier sitio donde investigues o artículos, revistas, tú pones la revolución sexual de los 60, o sea, la mujer es como, no aparece como sujeto, ¿sabes? Es como, y se liberaron y bueno, pues era la mujer liberada, no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente en el momento en que tú empiezas a poner la no revolución, la pseudo revolución, la revolución sexual de los 60 teñida de patriarcado, con la visión masculina, pues ahí ya, o sea, como que hay que rebuscar un montón para realmente romper con esta mirada masculina que al final hemos vivido todas y de la que hemos bebido, ¿no? Porque la educación, o sea, si te hablan de historia, tú te imaginas, o sea, en el momento en que te empiezan a hablar de todo lo que ha pasado históricamente y de todos los acontecimientos históricos, o sea, yo tengo en mi mente ahora mismo un montón de libros de historia y en todos se representa, pues eso, los señores, bueno, pues la visión muy masculina, ¿no? Igual que pasa con la ciencia, con las matemáticas. Entonces, es verdad que está bien poderse documentar desde la otra visión, pero yo sigo pensando también que esta visión masculina y femenina ahora, o sea, bueno, estamos todavía muy, muy atrás, pero que no debería seguir siendo tan importante, ¿no? Sino que debería hablar de personas que en el fondo han pasado como un montón de años y seguimos con el mismo debate. Y digo, pero por favor, no. O sea, hay un montón de cosas que siguen igual o incluso que retroceden, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues eso, buscar referentes, pues sí, la gente que se implica los busca y los encuentra, pero de por sí no existen esos referentes, no se visibilizan, no están en ningún sitio, entonces es como, jolín, ¿y tenemos que de verdad volver a eso? Pues sí, parece que sí. Y luego al respecto de lo que ha dicho, creo que era Maritza, ¿no? De esta separación entre las mujeres casadas, como las que estaban liberadas y las que eran unas reprimidas, pues bueno, yo quería traer un poco esta comparativa, ¿no? Entre esta mujer y esta mujer, que al final no deja de ser otro mecanismo de control del sistema, ¿sí, no? Porque es, voy a enemistarlas entre ellas para que mientras ellas están peleándose entre ellas se les olvide el objetivo común, ¿no? Que estén ahí con los feminismos, que estén ahí las liberadas, las no liberadas, las casadas, las reprimidas, y bueno, de cortina de humo, y realmente nosotros, que somos el enemigo, el sistema en sí, pues que los golpes no vengan hacia nosotros, ¿no? Que no sean las flechas hacia nosotros. Entonces, todo lo contrario a la sororidad. Que realmente ese término se crea precisamente por esto, ¿no? Para que dejemos de estar comparándonos con nosotras mismas. ¿Por qué se compara con otra mujer siempre, en vez de con otro hombre? Bueno, pues precisamente porque es un mecanismo del sistema, no es otra cosa más que el sistema trajo porque le interesaba. Entonces, bueno, pues quería traer un poco eso. Y ya me callo que hablo un montón. Lucía. Sí. ¿Qué dices? No, ¿qué dices? Que si querías decir algo. No, nada. No sé si alguien más quiere hablar. O... Pues yo, chicas, sí, antes de que terminemos, bueno, creo que podemos seguir debatiendo, pero sí, daros las gracias. Al principio ya he dicho que es un tema que me gusta mucho, que me apasiona. Creo que hay que volver a los orígenes. Me ha gustado mucho ver la pancarta, ¿no?, que decía el placer es revolucionario, porque es curioso que lo seguimos planteando ahora y diciendo ahora como si fuera una novedad, pero en el fondo todo esto tiene sus orígenes muchísimo tiempo atrás, el mismo eslogan. Y bueno, ya que lo habéis mencionado, a mí me gustaría reivindicar un poco la figura de Serhaj,
porque creo que le debemos muchas cosas. Creo que fue una de las personas que sacó el clítoris del armario, ¿no? Y deshizo la historia que veníamos arrastrando de los orgasmos maduros, inmaduros, clitoridianos o vaginales. Y ella en su estudio se pasó más de 4 años haciendo encuestas a mujeres y bueno, pues los datos arrojaban unos datos muy interesantes, ¿no? Como que el 70% de mujeres no tenían orgasmos con la penetración y sí con la masturbación, ¿no? Entonces creo que fue un gran favor que nos hizo la sexualidad femenina, rompió muchos mitos, ¿no? Entre ellos también el de que éramos lentas, ¿no? La tradición de que las mujeres somos muy lentas. Mira por dónde Shere Haidt descubrió en sus encuestas que nos bastaban unos poquitos minutos para tener un orgasmo si éramos o nos acariciábamos o nos acariciaban en los sitios adecuados o con las estrategias eróticas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que murió el año pasado, pero creo que le debemos muchas cosas las mujeres de nuestra sexualidad a Shere Haidt, ¿no? Y luego, bueno, pues a todas las mujeres que habéis mencionado, efectivamente, pues también reivindicar, ¿no?, el papel de las mujeres en los estudios científicos y en la sexualidad. Me ha gustado mucho que las mencionéis. Y bueno, que gracias a las dos y gracias a todas. Pero bueno, que no acabamos, que si alguien más quiere comentar, seguimos. Sí, yo al respecto de esto de qué pensáis, cómo nos repercute en la actualidad las consecuencias de la revolución sexual, bueno, ya habéis hablado un poco, pero yo no sé si realmente pensáis que sigue habiendo, o sea, que sigue habiendo repercusión bueno, pues de lo que se inició como esa revolución sexual, lo que no se pudo llevar a cabo y todo el movimiento que hubo, ¿no? Como, o sea, si realmente nos repercute hoy en día o no, o ya, bueno, hay cosas que la mayoría de las cosas están superadas o tal, no sé. A lo mejor desde la perspectiva de la misma, ¿no? Desde su experiencia. Yo, por ejemplo, con esa pregunta de qué pienso de las revistas como Playboy, que empodera la sexualidad femenina o es una revolución patriarcal. Está claro que creo que Playboy demuestra claro que vivimos en un sistema patriarcal porque tiene una historia que en un principio salió como una especie de liberación femenina, de que sí, que las mujeres se pueden ir en bikini o en bañador sin catalogárselas como mujeres de mala vida o esto o lo otro, pero al final, ¿qué es lo que obtuvimos? Revistas para hombres y ya está. Entonces es como que la respuesta de este sistema patriarcal que empiezan las cosas con el objetivo de liberación femenina, pero al final siempre terminan decantándose por sí, como la sobreprotección masculina o algo así, para así decirlo. Y pienso que obviamente que sí, que al principio fue una liberación en las mujeres de que podamos salir y medio desnudas y todo, y es nuestro cuerpo y hacemos lo que queremos, pero al final se termina depravando la linda idea del principio, se termina depravando en favor de los hombres. Hola. No sé si es porque yo soy un poco pesimista, pero pienso que no tenemos mucha revolución sexual hoy en día, porque muchas mujeres todavía tienen sexo sin quererlo, sí, o sea, por compromiso, por obligación, porque creen que es lo que le tienen que dar al novio o a la novia. Entonces, pienso que el día que nosotras tengamos sexo porque nos apetece y queremos en ese momento, ese día va a haber una revolución sexual. Antes no. Yo también creo que es un tema como de actualidad total y que en realidad, obviamente, todo lo que sea conocer la historia siempre es un enriquecimiento, pero que es que en este momento casi tenemos que rescatar todo esto, porque yo creo que hay un montón de logros de esa época o de avances, o no sé cómo llamarlo, de conquistas, ¿no? De la sexualidad, del empoderamiento femenino, de una mayor, pues, liberación en general de ataduras
ya sea políticas, patriarcales, y que hoy en día hemos dado pasos hacia atrás. Lo creo totalmente también, como dice Ana María, tanto pues tener sexo por obligación, como o me siento muy sexual y entonces en realidad suele pasar, baso toda mi sexualidad en ser objeto de deseo o no soy sexual porque en realidad no lo necesito, porque total, eso, no hay una necesidad. No sé, yo creo que hay muchísimas cosas a rescatar que ya se planteaban y que en vez de haberlas logrado, ahora nos las tenemos que empezar a volver a plantear. O sea, o que las empezamos ya a volver a plantear. Sí, yo estoy de acuerdo que hay un retroceso total. Sobre todo si pones la mirada, por ejemplo, en la juventud, las relaciones que tienen entre ellas son brutales. O sea, pero de cosas, bueno, yo tengo una hija de 11 años y digo, pero tú no sabes si tus amigas tienen la regla. Que no, hablan de eso. Y digo, ¿cómo? No sé, pues yo hablaba, o sea, y te llevo unos 30. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estoy? Es que tengo que volver a la revolución sexual. No sé, sí que hay un retroceso, ¿eh? Y no sé si se ha visto influenciado a ese retroceso en estos últimos 2 años que llevamos así como de relaciones personales muy individualizadas, muy coartadas, bueno, tema COVID, pandemia, no sé qué. Yo creo que se ha reforzado muchísimo. Yo sí que lo he visto y lo he advertido eso, sobre todo en los centros educativos, secundaria, todo. Porque es como, bueno, se ha limitado tanto las relaciones, se ha dejado de hablar de cosas normales que a lo mejor antes sí que hablaba, ¿no? Como que, bueno, eso ya no se habla, o se habla por el móvil, pero tampoco luego en directo se habla nada, y entonces como que hay todavía un atraso más grande, o sea, no sé, es un poco preocupante. Bueno, yo pienso también que a pesar de que sí, de que tengamos, como están diciendo, que rescatar todas las cosas que se supone que ya tendríamos que haber tenido superadas desde los años 60, está claro que ahora al recuperarlas tenemos leyes que nos apoyan, que en ese momento no había. Entonces ya con solo ya volver a abrir la puerta de la sexualidad para mí, ya plantar esa semilla para mí ya es empezar una revolución, aunque sea la más pequeña, aunque no se hayan conseguido logros, ya volver a abrir esa puerta para mí ya es como una puerta abierta hacia la revolución, y está claro que en los años 60 no estaba la Declaración de los Derechos Sexuales, que creo que fue por el año 97, creo que fue más o menos que fue aceptada. Entonces, la diferencia de ese 60 y ahora es que ahora contamos con asociaciones, organizaciones gubernamentales internacionales, con muchos movimientos a lo largo de todo el mundo, con la globalización, con todas estas leyes que ya pienso que se puede, todas esas cosas que rescatamos de los 60 se pueden plantear desde otra mirada y con otros ojos diferentes, claro, adaptándolo también a los jóvenes, a la tecnología, todo. Entonces yo pienso que sí, obviamente que hemos retrocedido en muchas cosas, pero que se puede avanzar más rápido de lo que se pudo avanzar en aquella época por los medios que tenemos ahora mismo y las leyes que nos amparan también, pienso yo. Bueno, las leyes no legitiman nada porque sigue habiendo ablación, o sea, y hay unos derechos ahí, bueno, no sé, sigue habiendo los derechos de infantil y sigue habiendo, ¿cómo se llama? Empleo infantil, ¿no? O sea, claro, la trata y todo. Obviamente que siguen habiendo todas esas cosas, pero al menos ya hay algo que lo corrobora, o sea, algo de lo que sustentarse. La ley tiene una base también patriarcal, entonces en el momento que tú necesitas de esa ley para que te legitime o para
denunciar un acto depende de la persona que se encuentre ahí al otro lado, te va a garantizar más o menos o no, porque al final forma parte del mismo sistema y ese sistema es una figura masculina. Entonces no sé hasta qué punto, no sé si es un poco demagogia el tema de la ley de cara al sistema, ¿no? Que es como, bueno, nosotros dejamos esto aquí, que está todo muy bonito, pero luego no vamos a hacer nada de esto, vamos. No, sí, Porque no nos conviene. Al menos ya se puede, al menos estando ahí, aunque quede, como dicen, en papel mojado, se puede reivindicar un activismo. Sabes que al menos ya se puede hacer algo, decir, pues miren, estoy en contra hasta esto, que vale, que no lo utilizan para nada, pero ya puedo utilizar mi derecho de reivindicación, de decir, pues esto no está bien, y en aquella época pues no tenían estas bases en las que sustentar la reivindicación. No sé, yo es que soy un poco positiva y me gusta ver las cosas buenas de la situación. Hombre, está claro que reivindica, o sea, que el activismo es primordial ahora mismo, pero eso sí que igual pues es una cosa a recuperar, ¿no? Igual que aquí había muchísimas movilizaciones y muchísimo activismo, pues yo creo que se necesita mucho más activismo ahora mismo porque, bueno, porque es desde ahí, desde donde se puede modificar la cosa, porque sí, porque no es algo mío, qué casualidad que lo que me pasa a mí te pase a ti, le pase al otro y a la otra y a otra persona, ¿sabes? O sea, si desde lo social vamos a sacar lo privado a lo público nuevamente, pues yo creo que, bueno, hay maneras de poder generar cambios, si no me parece que va a ser muy complicado. Porque al final nos quedamos en ese individualismo que es lo que el sistema un poco quiere, ¿no? Yo de lo que estáis hablando, o sea, ya no sé si viene al caso o no, pero todo el rato me está viniendo también no solamente el tema de las leyes, sino todo el tema de la globalización y el capitalismo al extremo al que ha llegado, o sea, la globalización, las redes sociales, el que estemos todas conectadas, tal. Por una parte es muy positivo en el sentido de decir, pues sí que puede haber una revolución, lo que está diciendo Maritza, ¿no? Pues más a nivel global, más... eso, o sea, la unión de todas podría hacer la fuerza, pero es que a la vez esta globalización dentro del capitalismo lo que ha hecho es individualizarnos, que es un poco de lo que estás hablando tú, ¿no, Verónica? O sea, ahora mismo estamos todas como, sí, o sea, todas formamos parte del colectivo, pero al final somos todas individuos súper individuales, ¿no? O sea, como que han conseguido realmente eso. Entonces, en parte sí que parece que hemos avanzado. Yo no soy tan positiva como Maritza, creo que quizás sí tengamos herramientas, pero que a la vez ya están muy, muy toqueteadas por el sistema, muy manseadas y que son difíciles de usar para nuestro beneficio, que realmente es complicado. O sea, no sé si estamos mejor, peor, igual, no lo sé, pero es un temazo. Y aquí, bueno, no sé si quiere decir algo ella. Sí, ahí ha salido, ¿eh? Ha salido ahí porque luego encima, muy bien que salga, antiespecistas totales. Ay, madre, que diga algo ella, por favor. Pues nada, personas todas. Y ¿Finalizamos entonces, chicas, o alguien más quiere aportar? Hola, Al final equipo. os animáis, ¿eh? ¿Me oye? no. Se te oye, Erku, se te oye. Vale. A ver, que anda un poco loca de aquí para allá y os he escuchado mientras viajaba. Yo estoy igual como Marita, no sé si es porque tengo un día positivo, pero creo que sí que ha habido, o sea, me da la sensación, yo vivo con mi abuela y mi abuelo, me da la sensación que si yo les pregunto a ellos y les digo que no ha habido ningún cambio, mi abuela igual, o sea, me tira la zapatilla en ese sentido. Entonces, es como la parte positiva de que, claro que ha habido, ¿no? Ha habido cambios, sí que ha habido cambios en esta revolución y ha habido pasos adelante. Y lo que no sé quién ha comentado, creo que es un sistema individualista, pero de individuales como personas creo que no tenemos nada en el sentido de que ahora desde
desde que si, o sea, una misma ley, si hace daño a una persona ya como que todo el sistema se está cayendo, ¿no? Entonces también es como una estrategia a nivel de sistema de que estamos más unidas que nunca, porque, a ver cómo lo explico, ¿eh? Porque ha sido así una idea que me ha venido de repente y lo he sentido como fuerte. O sea, más conectadas que nunca entre nosotras porque, o sea, todas las redes que se están creando a nivel de internet, todos los trabajos multidisciplinares y todo el mismo sistema, si cae una misma, o sea, una sola persona, caemos todas. Entonces la revolución también viene desde ahí, desde el hecho de que nos están manipulando con un solo tema a toda una población. No sé si me doy a entender. Vengo un poco, yo sí que vengo revolucionada del día de hoy. Entonces, no sé. Bueno, lo dejo ahí y quien lo quiera coger, que lo coja. Y ya está, me ha encantado la tertulia de hoy. No he podido como estar muy presente pues porque estaba moviéndome de un lado a otro, pero creo que es un temazo y es un temazo que hay que abrirlo a toda la población para que empecemos un poco a ver, ¿no?, de dónde venimos y darnos un poco chute también de positividad de que sí, que ha habido cambios, pero claro, pues a ver si ha sido desde la dirección que queremos que sea o no, en ese sentido. Ya está, equipo. Bueno, yo creo que hablabas de esa red de sororidad, esa red de personas que en el momento que ve una injusticia, pues, o que ve una opresión o una violencia, da igual si es hacia otra especie, hacia el entorno, hacia otra persona del mismo género, sexo, bueno, hacia otra persona, como que se visibiliza un montón, ¿no?, a través de las redes y tal, y hay como un apoyo ahí, que evidentemente también hay la parte contraria, ¿no?, de criticar, pero que sí que yo creo que te referías a eso, no sé si estoy confundida o no. Sí, en ese sentido que también, o sea, desde el punto de manipulación de hay una injusticia, pero a la mínima sale otro tema y ya como, o sea, ya es como que se le da la vuelta a esa injusticia, no vamos todas en la misma dirección. O sea, no hay un consenso tampoco entre mujeres o entre personas, ¿no?, de queremos esto. Es lo que al final habéis hablado, ¿no?, en el tema de nos estamos tirando piedras entre nosotras constantemente. Y haces talleres en las escuelas y es que, o sea, hay una rivalidad entre las mujeres. Entonces, no sé, creo que hemos perdido un poco el camino, pero la revolución sí que creo que existe y que seguimos en ello, poquito a poco. Bueno, chicas, yo quería agradeceros porque me he sentido muy arropada y sobre todo a mi compañera Lucía, que, bueno, que me propuso esto así a la locura y yo acepté y bueno, que le estoy muy agradecida por haberme permitido compartir con ella también, que ha sido muy guay. Y nada, y a vosotras por esta tarde tan bonita. Pues Muchas nada. gracias, chicas. Y Gracias, también ha sido un chicas. placer también, Verónica. Pues nada, sigamos en el camino de la revolución. Nos iremos encontrando. Muchísimas gracias a todas y especialmente a Verónica y a Lucía, pero a todas, ¿vale? Un beso grande, nos vemos en la próxima. Una cosita, en la encuesta. Sí. Como sois poquitas, la tenéis que enviar por correo porque no ha sido posible gestionar la encuesta. Vale. Desde el ordenador del que estoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues aunque ya le habéis dado un poco el feedback, pero no sé, mandarnos un correo si os parece. ¿Vale? ¿Estaría bien? Okay. Chao. Chao.
Besos. Adiós. Adiós. Chao.